Adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 24, numeral 1, 28, numeral 1 y artículo 30, numeral 1, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios y 123 de su reglamento, damos inicio a la 52ª sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco. Cedo la voz al secretario técnico para el desarrollo de la presente sesión. Claro que sí, presidente, como me lo indica, y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 25 y 30, numeral primero de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, procedo a nombrar lista de asistencia, presidiendo la sesión, el AE Alejandro Murueta Aldrete. Presente. De la Secretaría de la Hacienda Pública nos acompaña la licenciada Judith Araí Anaya Talavera. Hola, buenas tardes, presente. Buenas tardes, Judith. De la Secretaría de Administración, el licenciado Ricardo Blanco García. Presente, buenas tardes. Ricardo. De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural nos acompaña César Rafael Morillón Loera. Presente, buenas tardes. De la Consejería Jurídica, la licenciada Eugenia Carolina Torres Martínez. Presente, buenas tardes a todos. Buenas tardes. De la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, el licenciado Javier de Oyarzábal Castellanos. Presente, buenas tardes. Del Consejo de Cámaras Industriales, Bricio Valdemar Rivera Orozco. Bricio, ¿te encuentras por ahí? Gracias, Bricio. Presente. El Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco AC, como representante acreditado por el Consejo Nacional Agropecuario, el ingeniero Omar Palafox Sáenz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Presente, buenas tardes. El Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, el licenciado Hugo Enrique Verduzco Sánchez. ¿Qué tal, Hugo? Y su servidor, el maestro Jesús Alberto Borroel Mora, como secretario técnico suplente. ¿Hay alguien que no haya nombrado que se encuentre con nosotros? Mónica Alquín, Secretaría de Desarrollo Económico. Muy bien, Mónica. Hacemos constar de tu participación. Una disculpa. Y, pues, presidente, le informo que contamos con quórum legal para iniciar con la sesión. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. A continuación le solicito dar lectura al orden del día. Claro que sí, como me lo indica, el orden del día propuesto es el siguiente. El número 1 es la lista de asistencia y declaración de quórum legal. El 2 es lectura del orden del día. El 3 la lectura del acta anterior. Y el 4 es la revisión de la agenda de trabajo, teniendo como dos únicos puntos en esta agenda. El primero de ellos es el fallo de la licitación pública nacional 06-2026 para la contratación del servicio de traslado de personal y usuarios y servicio de custodia, cuidados básicos y asistencia para personas adultas con enfermedad mental grave para el CAISAME, estancia prolongada, ejercicio 2026. El segundo punto es la presentación y aprobación de las bases de la misma licitación pública nacional, la 06, segunda vuelta, para la contratación del mismo servicio de traslado personal y usuarios para servicio de custodia, cuidados básicos y asistencia para personas adultas con enfermedad mental grave para el CAISAME, estancia prolongada en su ejercicio 2026. El quinto punto del orden del día es la lectura de acuerdos y comisiones y el sexto es la clausura de la sesión. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. De no ser así, levantando su mano y en votación económica, les pregunto si se aprueba el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Continuando con el tercer punto del orden del día, en lo que corresponde a la lectura del acta anterior, cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe lo correspondiente. Presidente, miembros del comité, en este punto les comento que de conformidad al acuerdo establecido anteriormente en este órgano colegiado, se omite la lectura del acta anterior. Gracias, secretario. Continuamos con el punto 4.1 del orden del día. Fallo de la licitación pública nacional 006-2026
para la contratación del servicio de traslado de personal y usuarios y servicio de custodia, cuidados básicos y asistencia para personas adultas con enfermedad mental grave para el CAISAM Estancia Prolongada Ejercicio 2026. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe al respecto. Claro que sí, presidente y miembros del comité. Como recordarán, en nuestra sesión inmediata anterior, tuvimos la recepción de propuestas de este proceso licitatorio que nos ocupa, el cual consiste en dos partidas. La primera de ellas tiene que ver con el traslado del personal del CAISAME y la segunda de ellas es el servicio de custodia. Participando dos empresas, que fue Logística, Actitud y Responsabilidad en el Transporte Ejecutivo SADCB y Trabajo Temporal SADCB. Ambas empresas vinieron a participar solamente en la partida número 1. Dichas empresas fueron analizadas tanto legal, administrativamente, como técnicamente. La primera de ellas acredita la parte legal administrativa, la parte técnica y la parte económica. La segunda de ellas, que fue Trabajo Temporal SADCB, desde la recepción de propuestas nos dimos cuenta que le faltaban ciertos documentos, como es particularmente el anexo 5, que tiene que ver con la situación de la original o copia certificada de la escritura pública, de la constitución de la empresa, así también como del poder. También le faltó la copia simple del comprobante de domicilio, la declaración del ICR, la opinión de cumplimiento del IMSS, que ese ya es el anexo 9, así también como su acuse. Entonces le faltaron varios documentos al segundo participante, por lo que se desechó su propuesta. Pero en el primer participante, que fue Logística, Actitud y Responsabilidad en el Transporte Ejecutivo SADCB, sí cumplió con los 3 análisis para la partida 1, por lo que se propone adjudicar por una cantidad mínima en cuanto a servicios de 1,203 servicios y una cantidad máxima de servicios de 1,504 servicios. A ver si estoy en lo correcto. Sí, para lo que vendría siendo el progresivo número 1 y para el progresivo número 2 por una cantidad mínima de 980 servicios y una cantidad máxima de 1,225 servicios. Esto en totalizado es ambos renglones de la partida número 1, significan un importe mínimo de 4,872,255.20 y un importe máximo de 6,90,823.60. Cabe hacer la aclaración que con respecto a la partida 2 se declaró desierto, ya que no tuvimos ningún postor, ningún participante en dicha partida, por lo que con fundamento en el punto 14, inciso A de las bases que rigen el presente proceso, se declararía desierto el mismo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. De no ser así, levantando su mano y en votación económica, les pregunto si se aprueba el fallo de la licitación pública nacional 006-2026. Se aprueba por unanimidad el fallo antes mencionado y continuamos con el punto 4.2 del orden del día, presentación y en su caso aprobación de las bases de la licitación pública nacional 06-2025 para la contratación del servicio de traslado de personal y usuarios del servicio de custodia, cuidados básicos y asistencia para personas adultas con enfermedad mental grave para el CAISAM Estancia Prolongada Ejercicio 2026. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe al respecto. Claro, sí, presidente. Persistiendo la necesidad del servicio con respecto a la partida número 2 del proceso, que fue custodia, ya que dependen de ellos una serie de personas, que son más de 80 personas que padecen enfermedad mental grave, las que necesitan este tipo de servicios, pues sacamos en segunda vuelta las bases del proceso,
no sin antes enviárselas para sus observaciones y aclaraciones a las mismas. Se mandaron al correo electrónico y contamos con la validación de la Secretaría de Administración en esta segunda vuelta. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. De no ser así, levantando su mano y en votación económica, les pregunto si se aprueban las bases de la licitación pública nacional 06-2026, segunda vuelta. Se aprueban por unanimidad las bases antes mencionadas y continuamos con el quinto punto del orden del día, que se refiere a la lectura de acuerdos y comisiones. Cedo la palabra al secretario técnico para dar lectura a los mismos. Claro que sí, presidente. Ahí se generan dos acuerdos en la sesión. El primero de ellos es que se aprueba por unanimidad el fallo de la licitación pública nacional 06-2026 para la contratación del servicio de traslado de personal y usuarios y servicio de custodia, cuidados básicos y asistencia para personas adultas con enfermedad mental grave para el CAISAME estancia prolongada ejercicio 2026, donde se adjudica la partida 1 y se declara desierta la partida 2. El segundo acuerdo es: se aprueban por unanimidad las bases de la licitación pública nacional 06-2026 en segunda vuelta para la contratación del servicio de traslado de personal y usuarios y servicio de custodia, cuidados básicos y asistencia para personas adultas con enfermedad mental grave para el CAISAME estancia prolongada ejercicio 2026 para licitar el servicio de custodia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Debido a que no hay más asuntos que tratar del orden del día, siendo las 16:20, se da por concluida la 52ª sesión extraordinaria 2025 del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado de Servicios Salud Jalisco. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y asistencia. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Feliz Navidad, nos vemos. Luego.